¿Quiere escuchar la palabra del Señor Jesucristo? Nos trae la exposición de la palabra en este día el pastor de la misión, el pastor Sileo. Un fuerte aplauso a nuestro Rey, el Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor, aleluya. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Salvador, aleluya. Santo es su nombre, Jesús de Nazaret, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Bien, queridos hermanos, le invito a tomar sus asientos. Vamos a abrir la Escritura, la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Bien, hermanos, tenemos que entender que el libro de los Hechos de los Apóstoles, bien como dice su título, fueron los hechos que sucedieron en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribe el doctor Lucas, el que escribe el libro de San Lucas. Fue un médico, y ese varón el Señor lo llevó a investigar los hechos y los sucesos que sucedieron en la iglesia primitiva, los milagros que Dios había hecho. He ahí el libro de los Hechos se escribe después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y prontamente después de la resurrección del Señor, para que usted entienda que el libro de los Hechos no es para cualquiera. El libro de los Hechos es para la iglesia primitiva, aquella iglesia inmaculada, aquella iglesia que siguió la doctrina que el Señor le enseñó cuando estaba en la tierra. Esa iglesia verdadera que predicaba la verdad, que predicaba que había una salvación, que Dios venía al hombre para que el hombre se arrepintiera de sus hechos, que Dios venía al hombre para que el hombre cambie su caminar, que no era recto delante de Dios. Y esa era la iglesia, la verdadera iglesia. Por eso el Señor nos enseña que la verdad es lo antiguo. La verdad es lo que predicó Él. Para el hombre es antiguo, pero para Dios dijo: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Lo entiende, hermano? El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Siempre será el mismo Dios. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Los discípulos, sus discípulos, los 12 discípulos, tuvieron un entrenamiento del Señor. Fíjese usted que ellos estuvieron 3 años con el maestro recibiendo doctrina. 3 años estuvieron siendo instruidos ante los pies del Señor, viendo los milagros, viendo las maravillas que el Creador había hecho y hacía delante de ellos. Ahí habían sido forjados en una fe inquebrantable, había sido forjado en una fe inamovible, para que luego que el Señor no esté más en cuerpo, Él iba a estar en espíritu, para que nadie ni nadie lo pueda mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Como enseña el apóstol Pablo, dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por carta, ni por salutación como si fuera nuestra. ¿Lo entendió, hermano? ¿Qué quiere decir esto? Que así como existe la verdad, existe la mentira. ¿Lo entendió? Todo aquello que se aleje de la verdad es mentira. Todo lo que se aleje de la verdad es mentira. Todo aquello que se aleje de la palabra de Dios es mentira. ¿Lo entiende? Y el Hijo de Dios tiene que ser amante de la verdad, porque Jesucristo es verdad. ¿Lo entiende? El Señor Jesucristo es la verdad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser amantes de la verdad. ¿Lo entiende, hermano? Entonces, ¿qué es lo que le enseñó en ese tiempo al Señor a sus discípulos? Ahí ellos fueron instruidos en muchos milagros y muchas maravillas que fueron viendo ellos a lo largo del transcurso de esos 3 años de ministerio del Señor. Y ahí el Señor les enseñó algo: la doctrina, el evangelio del reino. Le enseñó el Señor que Él iba a ser una nueva creación, que Él había venido a este mundo, se había hecho hijo, y cuando era hijo no dejó de ser padre. Y cuando vino a este mundo y le vino a decir a sus hijos: queridos hijos míos, ahí hay una salvación, hay una vida eterna. Todo aquel que me siga a mí y que tome su cruz y me siga y se niegue a sí mismo, va a ser digno de mí. Todo aquel que me desechare, yo también lo desecharé, dijo el Señor.
¿Lo entiende? Entonces el Señor, ¿qué le vino a enseñar al hombre? Que Él está a disposición del hombre. Pero si el hombre quiere cambiar, en tu vida vas a tener un cambio. En tu vida ya estamos viendo las cosas, grandes maravillas que el Señor está haciendo en medio de su pueblo. Grandes cosas imposibles para el hombre, pero para Dios es posible. ¿Lo entiende? Nosotros no predicamos al Dios que no tiene poder. Nosotros predicamos al Dios de lo imposible. Al Dios que para lo que el hombre es imposible, todas las cosas son posibles para el Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Salvador, aleluya. Y ellos sabían, hermano, escuche, ellos, los discípulos, sabían que todas esas cosas que ellos estaban aprendiendo, esas cosas que la raza humana hasta ese momento no conocía, porque la doctrina no se conocía. Se conocía solamente la ley mosaica, la ley de Moisés. Y así pasó que vino el Señor, cumplió la ley. Dice, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Porque Él mismo se la había dado en el monte Sinaí a su siervo. Y ahora el Señor venía en Salvador. Ahora el Señor venía en papel de Salvador para su pueblo. Salvador para la humanidad. ¿Sabe que Dios vino para todos? Pero ¿qué todos? Para todo el que se quiere sujetar a su palabra. ¿Lo entiende? Dijo Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Lo entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre, Dios le propone al hombre, hay una salida, hay una vida eterna. Yo puedo cambiar tu vida, pero tú algo tienes que hacer. ¿Y qué es lo que el hombre tiene que hacer para salvarse? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para entrar en la vida eterna? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para que el Señor tome la causa de su vida y ahí sea corregido esa vida? Tiene que primero empezar a creer en el Señor. ¿Lo entiende? Lo que el Señor había forjado, la fe que había forjado en sus discípulos, ahora tenía que ser forjada en usted. Ahora esa fe tenía que ser traspasada a su pueblo. Tenía que ser traspasada a sus hijos. Porque dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Salvador, aleluya. Y sabe que sus discípulos sabían que Dios predicaba de un reino. El Señor predicaba algo que no se veía todavía, que iba a pasar. Iban a pasar los tiempos, iban a pasar las edades, iban a pasar los siglos y los milenios. Y ellos estaban atentos, escuche, estaban atentos al Señor a ver si el Señor les decía cuándo iba a hacer esto. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Para que usted entienda en contexto, este es el momento en que el Señor ya había resucitado de los muertos y ya se le aparece a sus discípulos nada más. Ya no aparece al mundo entero. ¿A quiénes? A sus discípulos. A sus 12 discípulos. ¿Sabe por qué 12? Porque había uno que era traidor, ¿vio? Y levantan otro discípulo que se llamó Matías y que ocupó el lugar de ese traidor. ¿Lo entendió, hermano? Y eran 12 discípulos. ¿Y sabe qué? El Señor se le aparece a esos 12 discípulos. Y ellos estaban sus ojos puestos en el cielo. Y ahí el Señor le iba a decir, entonces, en el nombre de Jesucristo es aquí que el Señor está presente y leemos su palabra y dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, 2 puntos. ¿Por qué dice? Le preguntaron diciendo 2 puntos. En otras palabras le está diciendo, Señor, queremos saber este misterio. Queremos saber esto que usted no, ya que usted ya se va a los cielos y nunca más vamos a ver su cuerpo. Queremos saber antes que usted se vaya, porque el hombre siempre tiene duda y tiene incredulidad. ¿Lo entiende, hermano? Entonces le preguntaron, ya era lo último que el Señor estaba con ellos. Imagínese usted que lo vea al Señor en cuerpo. ¿Cuántas cosas le preguntaría a usted, verdad? ¿Cuántas cosas le tendría que preguntar a usted al Señor si usted lo hubiera parado acá frente a usted? Con los ojos materiales. ¿Y sabe qué pasó? Lo mismo pasaba con ellos. Y ellos sabían que el Señor partía a los cielos. Ellos sabían que el Señor ya no lo iban a ver más con estos ojos, sino que ahora ya lo iban a ver, lo iban a sentir en el Espíritu. Porque el Dios que era Padre se hizo Hijo y ahora era recibido en el Espíritu. ¿Lo entiende? Ahora iba a ser Espíritu y ahora iba a venir en forma de Espíritu a sus hijos. ¿Lo entendió, hermano? Entonces le preguntaron sus discípulos y le dijeron, Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire la pregunta que le preguntaban los discípulos. ¿Qué pregunta, no? ¿Saben a qué era la restauración? Era la conclusión de la obra de Dios con la raza humana. Era la terminación, la culminación de esa gran obra que Dios había empezado con su siervo Moisés cuando le había dado la ley. Y ahora terminaba la obra con la restauración del reino a Israel. Y ahí decía el Señor, le preguntaba a los discípulos, a su Señor, a su Maestro: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor le contesta y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor, ¿no? Qué respuesta divina que le da el Señor a su pueblo, a sus discípulos. Y recibiréis poder, le dice el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando el Señor empiece a derramar de su Espíritu, como habla en el profeta Joel, ahí se va a empezar a cubrir y se va a empezar a cumplir la palabra que el Señor había hablado de la restauración del reino de Israel. Y mire lo que dice en el libro de los Colosenses. Es una carta, para que usted entienda, que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa 60 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente 30 años después de la muerte de nuestro Señor y posteriormente de la resurrección. Esta iglesia estaba ubicada en Frigia, que es la actual Turquía, en Asia Menor. Es importante que usted entienda el contexto donde a qué iglesia le predicaba el apóstol. Escúcheme, no estaba al lado, a la vuelta. Estaba lejos, muchos kilómetros, y en la antigüedad mucho más lejos de lo que usted se imagina. Porque para llegar a aquel lugar quizá tenían que ir por tierra o en su defecto sobre algún animal, porque no existían los medios de transporte que nosotros conocemos. Pero ahí el apóstol Pablo, estando preso, esperando su juicio en Roma, le escribe de puño y letra esa carta, esa epístola a la iglesia de Colosenses. Y mire la entereza de ese varón, no sabiendo si mañana le iban a venir a cortar su cabeza, no sabiendo si esa noche misma le iban a cortar su cabeza, pero como bien dijo él, todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Había algo superior que lo movía al apóstol, que era la esperanza bienaventurada y la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en su alma, en su vida, y Él sea testigo de esas cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Colosenses 3:10 dice así: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro no excita, siervo ni libre, sino que Cristo es de todos y en todos. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahora, porque antiguamente el Señor había dado la ley al pueblo de Israel, y ahora el apóstol enseña y dice: ahora el Señor viene a salvar a todos. Ahora el Señor viene a salvar a todo el mundo, todo aquel que quiera hacer su voluntad. Ya no hay distinción de razas, ya no hay discriminación en esto, ya no hay discriminación en lo otro, sino que siervo y libre podrían ser hijos de Dios. ¿Por qué digo podrían ser? Porque el hombre primero tiene que elegir ser hijo de Dios. ¿Lo entendió? ¿Cómo elige el hombre ser hijo de Dios? Sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Lo entiende, hermano? Porque si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no nos sujetamos a la voluntad del Señor, ¿seremos hijos de Dios o seremos otra cosa? ¿Lo entendió? Dijo Jesucristo: el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Lo entendió, hermano? Hay dos posiciones: o estás con Dios o estás en contra. Sencillo como eso. Al hombre le duele esto porque es dura la palabra del Señor.
Así como le dijo el apóstol Pedro, duras son tus palabras, pero es lo que lo va a salvar. ¿Lo entiendo? Y esto es la verdad. Y la verdad, ¿sabe qué sucede? Que al hombre mucho no le gusta escuchar. Al hombre carnal no le gusta que le digan la verdad, porque escucha cosas que el oído no quiere escuchar. Pero nosotros damos gracias a Dios, que nosotros somos amantes de la verdad. Somos amantes de la justicia. Por eso el Señor le puso a este reino el Señor justicia nuestra. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Salvador, aleluya. Porque aquí Él iba a hacer justicia. Él iba a hacer la justicia de su pueblo. Todos sus hijos buscando justicia. ¿Por qué? Porque habían sido avanzados por Satanás. Habían sido menospreciados por Satanás, por los hijos del enemigo. Y ahora el Hijo de Dios iba a recibir la paga. ¿Y sabe qué? Sí recibimos la paga. Y aún la paga en esta tierra. Porque íbamos a caminar en esta tierra sabiendo que estábamos en la verdad. Sabiendo que estábamos con el Señor. Sabiendo que Él era nuestro Rey y Él era nuestro legislador. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Salvador Jesús. Gloria al Señor. Y ahí el apóstol enseña y dice: revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y mire lo que le dice en el 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. En el versículo 12 que le dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tenía que estar escogido de Dios desde el tiempo y edades. En el versículo 12 claramente le dice el Señor en ese último tiempo, en el tercer tiempo, en el tiempo de la culminación de la restauración del reino de Israel. Ahí el apóstol le enseña a su pueblo, a los hijos de Dios vestidos, ¿qué dice? Pues como escogido de Dios. ¿Y cómo se viste el hombre? Si el hombre cuando viene al mundo viene desnudo. ¿Es así o no es así? No le está hablando el apóstol de esta ropa, sino le está hablando: vestite con el Espíritu, vestite con la salvación, vestite con la palabra de Dios, vestite con el Espíritu Santo, mantén tu lámpara encendida para que no venga otro y te la apague. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Y mire lo que dice: santos y amados, de entrañable misericordia. Mire lo que nos pide el Señor a la iglesia. Esto se lo pide Dios a la iglesia verdadera, a la iglesia escogida de Dios, no a los llamados, sino a los escogidos de Dios. Y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire, le está diciendo los frutos del Espíritu. Eso es lo que tiene que tener la iglesia de Dios del último tiempo. Los frutos del Espíritu: benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y mire, escuche lo que dice en el 13. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire lo que nos lleva el Señor: a la unidad. ¿Cuándo fue usted que haya tenido algún problema con su hermano? Este desgraciado me hizo esto y me hizo lo otro. Mira lo que nos enseña el Señor: soportalo. Soportalo con paciencia. Soportalo, hermano. No mire la debilidad de tu hermano, sino que fortalecete en el Señor. Orá al Señor por tu hermano. Orá al Señor para que le abra los ojos, para que le abra su corazón, para poder entender su mente, para poder entender la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios le agrada de su pueblo: la unidad. No viendo la debilidad de su hermano, sino que usted orando al Señor por su hermano. Y así su hermano orando por usted. Y dice que en la iglesia primitiva no había ningún necesitado, porque todas las cosas la tenían en común. Y estas son las cosas que tenían en común, hermano: la salvación de su alma. Que no le criticaban al hermano: mira este cómo vino vestido, mira aquel cómo vino vestida, mira esta cómo se porta, mira. Hay un juez que juzga todas las cosas, y es el Señor Jesucristo. ¿Lo entiende? El juicio
hay que dejárselo al Señor. La misericordia es del Señor, pero también en usted tiene que haber misericordia. ¿Lo entendió, hermano? Mire lo que nos enseña el apóstol. Gloria al Señor, aleluya. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire lo que dice. Escúcheme, hermano. ¿Cuántos temas, cuántos problemas, cuántas acusaciones teníamos en nuestra espalda antes de llegar a ver al Señor? Y aún algunos que están presentes cuando estuvieron en otro tiempo, en un primer tiempo en la iglesia, y Dios le había dado su Santo Espíritu. Dios le había dado esa unción especial que era retenerlo al Salvador dentro del corazón de usted. Y luego pasaron situaciones. Fue un plan de Dios. Pero ¿qué pasó en la vida de cada uno? Se fue el Señor y avanzaron las tinieblas. Dijo el Señor, enseñó hace muchos años. Le enseñó. En un primer tiempo dijo el Señor que cuando yo me voy, avanzan las tinieblas sobre el hombre. ¿Lo entendió? Y cuando el Señor viene, retroceden las tinieblas. Porque la luz con las tinieblas no prevalece. ¿Lo entendió, hermano? Y así es el hombre, la vida del hombre. Cuando el hombre se aleja de Dios, se va a la oscuridad de este mundo. ¿Sabe qué pasa en la oscuridad? Usted no sabe dónde camina. Usted no sabe si el camino que está caminando hay una víbora ahí que lo puede picar. Usted no sabe si hay alguna alimaña que lo puede insertarle el veneno en su piel, inyectarle ese veneno y usted puede morir para siempre. El hombre camina sin guía, sin dirección, para donde le parece bien. Por eso el camino del hombre es perverso. Pero cuando usted viene al camino del Señor Jesucristo, ahí empieza la luz a iluminar su caminar. Usted se daba cuenta que antes caminaba, en la meta estaba allá y usted estaba caminando para el costado. Y hoy sí iba por otro camino. ¿Y el Señor qué hace? Lo corrige. ¿Lo entendió? Y cuando corrige el Señor el caminar, le dice, no vaya por aquel lado, porque ese lugar es peligroso y yo no voy delante tuyo. Y yo no ilumino con la luz que se le apareció al apóstol Pablo. ¿Lo entiende? Porque al apóstol Pablo, ¿sabe qué le pasó? Se le apareció una luz, camino a Damasco. Y ahí el Señor, ¿sabe quién era? ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabe quién era esa luz? Era el Señor Jesús. No era el Padre, no era el Hijo, era Jesús. ¿Lo entendió? No dijo el Señor, yo soy el Hijo a quien tú persigues. Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador. Y sobre todas estas cosas, le dice algo el apóstol. Escuchen, sobre todas estas cosas que estamos hablando, ahora le va a decir, esto que le voy a decir es más importante todavía que todas estas cosas que yo le estoy hablando, dice el apóstol. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Vio? ¿Qué dice el Señor? Lo más importante de todo es el amor. ¿Lo entendió? ¿Y qué pasa cuando el hombre no tiene amor? ¿Por qué no tiene amor? Porque le falta algo, le falta al dador del amor. ¿Lo entiende? ¿Y sabe cómo se consigue eso? Siendo lleno del Espíritu Santo, recibiendo al Señor, porque el Señor es amor. Dios es amor, ¿lo entiende? Y usted cuando recibe el Espíritu Santo lo recibe al Señor. Usted recibe el Espíritu del Señor y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Mire lo que habla el Señor a través del profeta Ezequiel 36:9. Miles de años antes de la restauración del reino de Israel. Mire, hermano, casi 2000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya el Señor, fíjese la mente del Señor, hablando de la restauración de Israel. Todavía no se había conocido la doctrina y ya el Señor le hablaba de una restauración en el libro 2000 años antes, en el libro del profeta Ezequiel. Fíjese cómo se llama el título. Ezequiel 36 dice, restauración futura de Israel.
Ya se sabía, el Señor sabía que iba a haber una restauración. ¿Y sabe lo que es una restauración? Como bien dice la palabra, levantar algo que un día fue. Levantar algo de lo que un día fue y después fue destruido por los hombres. Y ahora el Señor venía en un último tiempo a restaurar. Lo que le preguntaron sus discípulos: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros. A ellos no les tocaba, pero a los otros hijos sí les tocaba. ¿Lo entiende? Esos hijos que habían sido escritos en el libro de la vida, que estaban escritos en la palabra del Señor, que se habían cumplido los tiempos de Dios, ahí el Señor iba a decir: a vosotros os toca saber los tiempos y las edades que el Padre puso en su sola potestad. Y me seréis testigos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y somos testigos del Señor, porque Él derrama de su Espíritu Santo en este lugar. Alabado sea nuestro Señor. Gloria al Salvador. 36:9 de Ezequiel. Y dice así la palabra del Señor: porque aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Miren lo que dice el Señor: yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré. ¿Por qué? Porque Él un día había estado, luego se había ido, y ahora que iba a hacer el Señor, iba a volver. Porque cuando dice volveré, está diciendo a un lugar donde Él ya había estado. ¿Lo entiende? Cuando usted vuelve es porque usted un día fue y ahora está volviendo. ¿Lo entiende, hermano? Es lo mismo que la restauración. La restauración es lo que un día se hizo, se destruyó y ahora el Señor lo está restaurando. ¿Lo entiende? Y mire lo que dice la palabra del Señor. Miles de años antes: y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas, ¿qué dice? Las ruinas. ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a empezar a reedificar las ruinas. ¿Sabe qué es una ruina? Algo que quedó todo destruido, de algo muy grande que Dios había hecho. ¿Lo entendió? Y usted un día conoció al Señor, en otro tiempo conoció al Señor, y su corazón fue forjado, y su corazón fue edificado con la palabra de Dios. Luego vino el destructor y destruyó toda su vida, destruyó toda su creencia, su alma, su mente y aún casi la fe. Pero hoy el Señor, con el rocío del cielo, lo guardaba a fin de que su alma, esa vasija, no sea rota, así a fin de que su alma no se pierda. ¿Lo entendió, hermano? Y mire lo que dice el Señor: y haré multiplicar sobre vosotros hombres y a toda la casa de Israel y toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombre y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente. ¿Qué dice el Señor? Que iba a multiplicar hombres y ganado. Te está diciendo, el hombre representa al Hijo de Dios y el ganado representa el alimento de Dios. Te iba el Señor, esa iglesia que Él iba a levantar, que ya había levantado por profecía y por su palabra, ahí esa iglesia iba a empezar a crecer, y a crecer, y a crecer, y el Señor iba a multiplicar su pueblo, y esa comida, ese alimento iba a ser multiplicado para que su pueblo nunca más vuelva a pasar hambre. Porque ahí el Señor lo había hablado. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice, esto es para el que tiene entendimiento de otros tiempos, mire, escúcheme, lea conmigo, en el 11, y multiplicaré sobre vosotros hombre y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente. ¿Se acuerda usted, hermano, de hace muchos años cuando usted conoció al Señor en un primer tiempo? ¿Cómo estaba usted su corazón? Lleno de fe, ¿verdad? Lo seguía al Señor a todos lados, donde iba el Señor, donde iba su palabra, usted iba. ¿Es así o no es así? Se sacrificaba porque usted quería salvarse. Y mire lo que dice el Señor: y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy el Señor. ¿Lo entiende, hermano? ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a restaurar, pero ahora lo iba a hacer Él. Él lo iba a hacer. ¿Sabe para qué lo iba a hacer? Para que usted sepa que Él es el que gobierna todas las cosas, y todas las cosas y los preceptos fueron mandados por su voluntad. Alabado sea nuestro Dios. Gloria al Salvador. Aleluya. Y
mire lo que dice en el 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Fue esparcido o no fue esparcido? ¿Se acuerda, hermano? Y esto le hablo a los que tienen entendimiento, que pasaron en tiempos antiguos. ¿Cuántas almas eran del Señor? ¿Cuántas almas? ¿Cuántos quedaron en pie delante del Dios de toda la tierra? 1, 2, 3, 4. ¿Lo entendió? Dijo el Señor, esforzado por entrar por la puerta estrecha. Muchos fueron llamados a las bodas del Cordero, pero lo despreciaron al Señor. ¿Lo entendió? Dele gracias a Dios que usted está sentado a la mesa del Cordero. Usted está sentado a las bodas del Cordero. ¿Sabe qué es una boda? Es una celebración de una gran fiesta en el cielo. ¿Lo entendió? Y lo espiritual es manifestado acá en lo material. Y el Señor te está diciendo, estoy abriendo mis manjares, mis tesoros, mis animales engordados han sido muertos. Venid a la gran fiesta, llamad a todo cuanto halléis, juntamente malos y buenos. Te está diciendo gente que siempre buscó a Dios y gente que estaba perdido en este mundo podrido de maldad. Pero Dios ahora no hacía distinción entre siervo y libre, sino entre esclavo y excita, sino que Dios llamaba a todos por su nombre. A todos le iba a dar la misma paga. Tanto al siervo como al libre como al esclavo ahora iban a ser pagados por el Señor. Ahora el Señor iba a dar la paga. Iba a venir con retribución y con pago. Y mire lo que dice en el 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. ¿Vio? ¿Qué pasó con ese pueblo de Dios? Fue esparcido. Fue esparcido por este mundo. Ya no buscaban más de Dios. Ya su corazón se estaba enfriando y solamente Dios estaba guardando a sus hijos. Porque muchos iban a ser llamados, pero pocos iban a entrar en la boda del Señor. Pocos iban a entrar. ¿Lo entiende, hermano? Porque muchos son los llamados, pero pocos iban a ser los escogidos. Y mire lo que dice. Cuando llegaron a la nación a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose ellos, estos son pueblos del Señor y de la tierra de Él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Miren, hermano, cuando usted estaba en el mundo, cuando usted estaba lejos de la presencia de Dios, cuando usted estaba haciendo las cosas que este mundo te impone, ahí el corazón del Señor estaba dolido. Porque habían profanado su santuario. Habían profanado ese lugar donde Él había entrado a morar. Porque el Señor cuando entra en el hombre no entra para salir. El Señor entra para morar para siempre con el hombre. ¿Lo entiende? El tema es que el Dios es santo y el hombre lo lleva a lo inmundo. Y resulta que cuando usted lo lleva al Señor a lo inmundo, el Señor se va. Porque el Señor es santo. ¿Lo va entendiendo? Y ahí está profanando ese santuario que el Señor le dio. Y dice la palabra del Señor. Por tanto, en el 22, diga a la casa de Israel, así ha dicho el Señor. Mire lo que dice el Señor, lo está diciendo en este momento. ¿Sabe quién es la casa de Israel? Los hijos de Dios, la iglesia que se va a salvar. La casa de Israel, los que se sujetan a la ley de Dios, te está diciendo. Los que lo siguen al Cordero donde quiera que va. Por tanto, diga a la casa de Israel, así ha dicho el Señor. Ahí te lo dice el Señor. Escúcheme, hermano, preste mucha atención. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Te está diciendo el Señor, yo te llamo a este último y gran día de la fiesta, no por tu caminar, no por tu andar, no porque eres algo o dejes de ser algo, sino por amor a mí mismo, dice el Señor. ¿Lo entiende? Mire lo que dice. No lo hago para vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor,
cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos. ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a ser santificado ¿en dónde? En vosotros. En vosotros. En vosotros. Quiere decir que vos tenías que recibir el Espíritu de Dios para que ese Espíritu te lleve a la santidad. Porque dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador. Y en el 25 mire lo que dice. Esto para el que tiene duda. Y dice, ¿recibirá el Espíritu Santo? ¿Será que Dios derramará el Espíritu nuevamente? ¿Será que Dios sigue tratando con el hombre todavía? Y esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. ¿Qué dice el Señor? Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Agua sucia? No, agua limpia. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios viene del cielo. Y es como la lluvia que cae en nuestra alma, en nuestra tierra. Y empieza a bendecir ese fruto de la tierra. Esa palabra que fue sembrada y empieza a producir, a germinar una nueva planta. Y empieza esa plantita, un día chiquita, ¿vio? Y ese se congregó, ese siguió adelante. Vino el viento, el sol, salió el fuego abrasador. Y esa planta siguió. Y esa plantita siguió. Y hoy se convirtió en árbol. ¿Y sabe qué? Ahora es el tiempo de los frutos. Lo que habló el Señor a través del apóstol Pablo. Soportaos los unos a los otros. Paz, paciencia, benignidad, amor. ¿Lo entiende? Los frutos del Espíritu. Y ese árbol que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es tiempo que empiece a dar frutos. ¿Lo entendió? Dios lo habló hace muchos años. Pero ahora era el momento. Ahora es el momento. Y dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué dice el Señor? Espíritu nuevo. ¿Por qué espíritu nuevo? Porque tiene que romper esa vasija que es de Satanás forjada por el diablo y tiene que hacer una nueva vasija. Como le habló el Señor al profeta Jeremías, ¿vio? Así se tiene que cumplir con su pueblo. Esa vasija no sirve, esa vasija se rompió. Y ahora el Señor va a hacer una nueva vasija. ¿Y la vasija sabe para qué? Para contener algo, para contener agua, para contener aceite. Te está diciendo la presencia de Dios, la palabra de Dios. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. ¿Se da cuenta por qué el hombre no puede recibir el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque en él está el corazón duro. Ahí te lo dice la palabra de Dios, no te lo dice el pastor, te lo dice Dios, el Señor Jesús. ¿Lo entendiste, hermano? Te dice, yo os daré un corazón nuevo y quitaré de vosotros el corazón de piedra. Hermano, usted cuando pase a pedir el Espíritu Santo, golpéese el corazón, golpéese el pecho, clámele al Señor, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, ayúdeme. Usted tiene que verse perdido, hermano, para que el Señor lo ayude. Usted tiene que pedirle al Señor, Señor, haz de mí lo que quiera. Sálvame, yo quiero salvarme, Señor. Necesito ver tu rostro. Necesito entrar en la vida eterna. Necesito tener el pasaporte para la vida eterna, Señor. Yo no sé cuándo voy a partir de este mundo. ¿Quién tiene la vida comprada, hermano? ¿Qué hombre tiene la vida comprada? ¿Qué hombre, qué escribano le puede firmar a usted que el día de mañana usted va a estar vivo? ¿Lo entendió? ¿Y sabe qué? El Hijo de Dios tiene que pasar y mirar hacia el cielo, porque Dios desciende hacia el hombre. ¿Lo entendió? Desciende como la lluvia del cielo y empieza a regar esa tierra que está seca. Le falta agua, le falta espíritu. ¿Lo entiende? ¿Qué pasa en la tierra cuando no hay lluvia? Y ahí muere todos los frutos, muere todas las cosas vivientes que hay en la tierra, porque no está regada con el Espíritu Santo, y así es el hombre. ¿Lo entiende? Usted pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años sin el Espíritu Santo, hermano. No se desespera, hermano, no toma conciencia. No toma conciencia que tiene que recibir el Espíritu Santo. ¿Lo entendió, hermano? Entonces, es tiempo grandioso
es tiempo grandioso. ¿Es un tiempo de amor? Es un tiempo de amor. Pero ¿sabe qué? Es tiempo peligroso. Porque en este tiempo, el que se suelta de la mano del Señor, se cayó. Y el Señor no va a detener su obra. Porque Él vino venciendo y para vencer. Y nosotros tenemos que seguir al Señor. Y mire lo que dice. Y en el 33, perdón. Así ha dicho el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán edificadas. Las ruinas, es verdad, lo material, pero Dios está más hablando del corazón del hombre. Estaba hecho una ruina. Había pasado Satanás y había destrozado todo lo que un día fue su corazón. Y ahora el Señor empieza a reedificar esa ruina. Ese corazón de piedra empieza a poner un corazón de carne. Empieza a dar vida al Señor. Y mire lo que dice: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán edificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que la pasaron. Está diciendo: cuántas demonios, cuántas tinieblas, cuántas debilidades tiene el hombre que asola el corazón del ser humano. Lo destruye Satanás. Con una cosa, con otra, con una debilidad, con una adicción, con esto, usted pierde esto, pierde su familia, pierde su amistad, todo pierde. Y quedó asolada, arrasada esa tierra, que es su corazón. Todos pasaron, te está diciendo, todos los que pasaron por ahí, los demonios pasan por el corazón del hombre, lo usan, lo ultrajan y después lo dejan abandonado ahí. Y mire lo que dice: y dirán esta tierra que era asolada, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas, arruinadas, están fortificadas y habitadas. ¿Por qué dice que iba a ser como el huerto de Edén? ¿Sabe por qué? Porque en el huerto de Edén Dios hizo al primer hombre y creó a la primera mujer. Y eran hombres a imagen y semejanza de Dios, sin pecado, no conocían el pecado. Y ahí en ese huerto cayeron de la presencia de Dios. Y ahora Dios había empezado su obra para que el hombre sea imagen y semejanza de Él. Y ahora iba a continuar su obra, iba a terminar su obra con su pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Lo entendió, hermano? Y dice que iba a ser como ¿quién? Como el huerto de Edén. Te iba el Señor a llevar ¿a dónde? A imagen y semejanza de Él. Como fue el primer hombre y la primera mujer, santos, irreprochables delante de Dios, ahora el Señor iba a hacer. De una vasija rota iba a ser una nueva vasija. De un hombre que estaba perdido, Dios iba a hacer revivirlo. De algo que no tenía vida, Dios le iba a dar vida. Porque Él es vida y es vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba asolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Salvador, aleluya. Paz y pida al Espíritu Santo con todo el corazón a nuestro Dios, que Él está dispuesto a derramar de su Espíritu. Gloria al Salvador. Jesucristo está pasando por aquí. Aleluya.